La ministra Romy Rutherford, a cargo de la investigación por el millonario fraude en el ejército, decidió procesar al general Alejandro Villagra por fraude al fisco. La Corte Marcial confirmó su libertad bajo fianza tras el pago de 500.000 pesos. Justamente queremos hablar sobre este caso junto a Pedro Araya, senador independiente e integrante de la Comisión de Defensa. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, cuando vemos este caso y cuando lo hemos estado conversando, ¿cuál es realmente la complicación, el delito acá? El hecho de que haya habido estas prácticas, este vacío, esta zona gris en la forma de proceder, o el hecho de que haya habido conciencia respecto de quienes estaban realizando estas acciones. Yo creo que es un poco de todo lo que tú dices. Primero porque efectivamente esto partió como una mala práctica. En algún minuto, según cuentan algunos uniformados, esto partió o tiene larga data. Pero después cuando ya con los estándares de transparencia, cuando saben que hay ciertos temas que no se pueden hacer, que si los dineros públicos se están destinando para una función específica, en este caso el pago de un pasaje para una comisión de servicio en el extranjero, y de ahí lo derivan a devolverlo a las agencias para comprar otros pasajes, otros destinos, claramente ahí hay un fraude y no se puede estar, a mi juicio, alegando que hay mala fe o desconocimiento de lo que está pasando, porque no creo que el ejército tenga una burbuja que no sepa lo que está pasando, cuáles son los niveles de probidad y de transparencia que tiene el país completo. Senador, hay quienes señalan, digamos, de que esta situación puede ser caso aislado, que desde el punto de vista de los montos incluso es una ínfima parte respecto de los montos que se administran en instituciones como el Ejército, pero acá hay un general en servicio activo sometido a proceso, en definitiva. ¿Cuán grave le parece a usted la situación? O sea, a mí me parece muy grave la situación del general Villagra porque, a diferencia de lo que ocurre con el proceso penal nuevo, el procedimiento penal antiguo y el que está sometido a la justicia militar, el estándar para procesar a una persona es distinto. Se exige que existan hechos concretos respecto a que la persona participó en un delito. Y obviamente la ministra Rutherford llegó a esa convicción. Entonces, tener un general en servicio activo que esté hoy día sometido a proceso bajo un estándar que es mucho más severo que el actual Código Procesal Penal, claramente es un problema para la institución. Pero incluso anterior a eso, ¿qué falló, digamos, en los controles internos al interior del Ejército para que ese oficial terminara ascendiendo a general con todos los antecedentes que hoy día conocemos? Yo tengo una opinión bien crítica de lo que ha pasado con el Ejército y se la hice ver en su minuto al actual ministro de Defensa, Alberto Espina. Los controles al interior del Ejército y especialmente lo que tiene que ver con inteligencia y contrainteligencia militar no está funcionando. O sea, no es posible que nosotros tengamos una serie de desfalcos en el Ejército y que no hayan sido detectados por su organismo interno. O sea, pensemos, por ejemplo, lo que pasó con el escándalo del milico gay, de un cabo que se gasta casi 2.000, 3.000 millones de pesos en un casino. Lo que iba pasando con los pasajes también, porque si algo que se le planteó al ministro Espina cuando se conformó el alto mando del Ejército es que tenía que revisarse la hoja de vida de todos los funcionarios que iban a ascender, porque lo que no podía ocurrir era justamente lo que pasó, que se ascendiera un general o mantuviera un general que iba a ser posteriormente procesado por una causa judicial. Senador, pero yo le preguntaba respecto de cuál es el delito en definitiva, si es que lo hay, porque quiere decir entonces que todos aquellos que hayan hecho un reembolso y se hayan quedado con una parte, ¿cometieron delito? O sea, podría haber muchas más personas involucradas. Es más, el general Martínez ¿podría estar también dentro de una persona que podría haber cometido este ilícito? Lo que ocurre es que aquí la ministra, yo no sé la figura penal específica, pero eventualmente aquí lo que vamos a estar bajo la figura de malversación de caudales públicos. Y ahí efectivamente son delitos contemplados. Claro que uno puede ver, dependiendo del tipo penal que le aplique, cuál es la pena. Hay algunas que no tienen penas de cárcel, otras son penas de multa o suspensión del cargo. Pero eventualmente podemos estar bajo el paraguas de malversación de caudales públicos respecto a todos quienes tuvieron esta práctica. Ahora, senador, usted hablaba de falta de controles internos en el Ejército. Usted lleva 5 años como senador, antes fue varias veces diputado, desde la Comisión de Defensa, además trabajando en el último tiempo. ¿Qué pasa desde la autocrítica de la autoridad civil, en definitiva? ¿Por qué la autoridad civil no logró también ejercer o disponer de los controles necesarios y suficientes para la administración de recursos al interior de las ramas de las Fuerzas Armadas? O sea, yo en esto también hago la autocrítica. Mi impresión es que la autoridad civil de un primer minuto, cuando retorna a la democracia, hace como una especie de pacto en general con las Fuerzas Armadas, donde le dejan un cierto rango libre respecto de qué cosa hacer y no hacer y cómo se lleva adelante la fiscalización respecto a lo que hacen las Fuerzas Armadas. Perdón, pero de eso han pasado casi 30 años. Exactamente, pero en estos últimos 30 años no hemos sido capaces nosotros de tener control efectivo. De hecho, la última modificación importante que se hizo, que fue la nueva ley del Ministerio de Defensa, que data de fines del gobierno del presidente Lagos, debe ser, tampoco estableció una serie de controles, estableció más bien controles que yo lo he dicho en la comisión, que son de carácter formal. Formalmente, las Fuerzas Armadas tienen que informarle al Congreso en qué están gastando las plata, pero cuando se va a las rendiciones, que es lo que siempre le he cuestionado a este gobierno y al gobierno anterior, a uno le llevan una planilla Excel que dice, mire, vamos a hacer todas estas inversiones.
pero no hay un detalle mayor de decir, mire, esto se llevó, este proceso de licitación se hizo de esta forma, esto fue lo que se gastó, así se ejecutó. Y por eso caímos, a mi juicio, en estos fraudes. Y justamente la nueva ley que se está discutiendo, uno de los puntos centrales que le hemos impuesto al gobierno es el mayor control respecto al financiamiento de las Fuerzas Armadas y en qué se está gastando efectivamente los recursos que se le destinan. Senador, pero entonces si se hizo, si dice usted este símil de pacto, esta vista gorda, ¿quiere decir que hay cierta responsabilidad por parte de la justicia civil también? Obviamente, yo creo que en esto son responsables, en primer lugar, quienes cometieron los fraudes o los abusos, que son en este caso funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero también son los civiles que no fuimos capaces de a tiempo ponerle un atajo a lo que estaba pasando. O sea, no es posible, y yo se lo representaba al ministro Espina en su minuto, que la Comisión de Defensa se entere por un reportaje de un medio de comunicación de un fraude que se está realizando en una institución armada. Pero perdón, ¿usted cree que nadie se dio cuenta o todos hicieron vista gorda? Porque es distinto, es distinta la figura. Mi impresión es que yo creo que hay algunos que no se dieron cuenta qué es lo que pasó por la forma en cómo se administran los dineros y cómo se van controlando los proyectos. Era muy difícil que uno pudiera saber, salvo que recibiera hasta la última factura de lo que estaba pasando, que había un fraude. O sea, por ejemplo, en el caso del fraude del Milico Gate, en el fondo se inventaron facturas falsas. Entonces, si la autoridad política no les manda un cajón con facturas que diga, mire, aquí están las 200, 300 facturas que se gastaron en tal proyecto. Si no le llega un global, esto fue lo que se gastó, estos fueron los proveedores. Ahí lo que fallaron efectivamente fueron los controles internos del ejército. A ver, senador Araya, pero es un hecho que hoy día la sociedad en su conjunto exige mayor transparencia, no solo acá, sino que en diferentes otros ámbitos, cuando estamos hablando además de recursos públicos. Esta es plata de todos los chilenos a través del pago de sus impuestos. ¿Hasta dónde debe llegar esa transparencia? Porque cuando uno lo consulta, incluso desde el periodismo, digamos, cuando trata de indagar respecto de determinadas partidas, por ejemplo, argumentan el tema de la seguridad nacional. Y acá no se puede saber siquiera, a veces, cuánto se gasta en uniformes o cuánto se gasta, ni siquiera en armas, digamos, de gran calibre, pero determinadas situaciones que hoy día quedan bajo el secreto, justamente apelando a esto de la seguridad nacional. Es que una cosa es que la información sea secreta a terceras personas, porque obviamente, claro, hay temas sensibles de seguridad del país. El país no puede estar publicando cuánto es lo que está gastando, qué tipo de armamento tiene, cuánto es la capacidad de armamento que tiene para enfrentar una determinada crisis. Pero eso no implica que no puedan existir controles cruzados. Por ejemplo, ¿qué hemos planteado nosotros? ¿Por qué aquí la Contraloría General de la República no puede tener mayores atribuciones respecto de cómo se fiscaliza los fondos de las Fuerzas Armadas, especialmente la ley del cobre? Efectivamente, ¿por qué el Contralor no puede tener un rol mucho más activo? ¿Por qué no se lo pueden dar a una comisión especial del Congreso que efectivamente pueda fiscalizar lo que está ocurriendo? Y lo que hemos dicho nosotros, efectivamente lo que puede ocurrir es que en situaciones puntuales uno no entrega la información, pero por ejemplo, transcurridos 5 o 10 años de que se hizo una compra, ¿por qué no se puede entregar la información de esa compra una vez que ya ha pasado un periodo de latencia o de carencia suficiente? Ya, pero es que si se dan esos plazos y eventualmente se descubre una irregularidad, podría caer bajo prescripción. Es que ahí justamente eso va de la mano con aumentar los tiempos de prescripción de las penas, que es algo que se ha discutido hoy día, porque efectivamente si hay temas que son información secreta o reservada y que no se puede acceder, obviamente uno no puede pretender que tenga el mismo tiempo de prescripción de la pena de un delito que es fácilmente denunciable. Por eso yo creo que fórmulas hay. Si lo que pasa es que hoy día lo que no puede seguir es el modelo actual que tenemos. Y eso por lo menos pretendemos corregirlo con la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Eso le voy a decir, porque en este minuto el procedimiento sigue siendo igual. Exactamente. Hoy día nosotros estamos en el peor de los mundos. Tenemos un sistema que prácticamente siguen administrando las Fuerzas Armadas con un escaso control del poder civil. Senador, ¿y si esto está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, podría estar ocurriendo en otras ramas también? ¿No solamente en el ejército? O sea, por lo menos lo que han manifestado los otros comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que ellos tienen niveles de control distintos. ¿Y por qué distintos en las otras ramas y no en el ejército? Porque hay que ir pensando que nosotros fuimos teniendo a raíz de estos últimos 20 años distintos escándalos en las Fuerzas Armadas. Acuérdense ustedes, por ejemplo, la compra de los helicópteros en la Fuerza Aérea, la compra de una fragata en la Armada. A raíz de eso, por ejemplo, el caso de la Fuerza Aérea, después de lo que ocurrió el tema de los helicópteros, ellos generaron procesos de control que son absolutamente distintos a los que tiene el ejército. O sea, el proceso de control, por ejemplo, que tiene la FACH, pues se puede saber al minuto qué se está comprando, dónde se está comprando, quién pidió comprar, si llegó o no llegó un repuesto, cosa que, por ejemplo, el ejército no tiene. Entonces, las instituciones armadas, a raíz de estos escándalos, fueron adecuando sus procesos internos y obviamente el que se quedó atrás fue el ejército en esta materia. Ya, pero le insisto, ¿hasta dónde debiera llegar la transparencia? Yo creo que la transparencia debiera ser total en la medida en que no afecte la seguridad interna del país. Y por eso lo que nosotros hemos planteado es que aquí hay ciertos temas que tienen que mantenerse en reserva por una X cantidad de años y después podrán ser públicos. Por ejemplo, hay temas, lo que tú planteas, ¿cuánto se gasta en uniforme? Eso no es un dato que afecte a la seguridad nacional. Cosa distinta si yo pregunto, por ejemplo, cuántas balas, cuántos cañones compró el país o quién es el proveedor. Eso sí. Pero esos temas, por ejemplo, pueden ser de controles cruzados, donde el Contralor General de la República pueda tener un rol mucho más activo, donde el Congreso pueda tener un rol mucho más activo también respecto del control eficaz de cómo se está gastando las plata. Mientras eso no ocurra.
Mientras eso no ocurra, hoy día estamos en el peor de los mundos. O sea, por ejemplo, hoy día la ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas, a mi juicio, estableció 2 temas o 3 temas que van a terminar esto. En primer lugar, se establece ya que las platas que tienen que ver con el financiamiento de las capacidades estratégicas, lo que era la antigua ley del cobre, ya no van a administrar más los militares. Esto se va a administrar a través del Banco Central. En segundo lugar, se estableció un consejo que tiene que hacer un seguimiento de en qué se está gastando la plata, consejo que hoy día no existe. Y en tercer lugar, se establece una mayor cantidad de controles por parte de la Contraloría y del Congreso. Entonces, por eso, si esta ley se llega a aprobar, vamos efectivamente a tener un modelo de control que va a ser mucho más efectivo y donde además también hemos discutido, lo discutíamos en la sesión de la Comisión de Defensa ayer, qué cosas van a ser secretas y qué cosas van a ser de acceso al público, de forma tal de zanjar claramente esa línea y que no se empiecen a escudar en estos temas de seguridad nacional y no se pueda entregar, de forma tal de que la gente pueda saber en qué se están gastando los recursos. Ahora, el problema, dicen, por parte, estaba viendo una entrevista de la Subsecretaría de Defensa, es la relación que se generaba entre los funcionarios y la agencia de viajes, como amiguismo. ¿Es esa? O sea, estamos llegando a algo tan básico como que yo te hago la gauchada y entonces te paso más plata o nos repartimos este cuento. ¿Es así? Es que efectivamente yo creo que en el caso del caso de los pasajes se dio esa situación de que porque uno empieza a mirar que las agencias que hacían esto se empezaron a repetir y eran prácticamente 2 o 3 agencias las que hacían este tema. Entonces se generó un vínculo de amistad, que es lo mismo que ocurre y por eso nosotros hemos insistido mucho en el control respecto a cómo se realizan las compras militares, porque son mercados bastante pequeños, no son mercados que uno puede decir, voy a ir a un supermercado, por ejemplo, a comprar un tanque o un repuesto para un tanque. Entonces genera estos vínculos de amistad respecto a los proveedores y eso es lo que uno tiene que efectivamente ponerle mucha atención respecto de qué es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, el tema de las declaraciones de patrimonio de todos quienes intervienen en un proceso de compra militar se hace absolutamente fundamental. Perdón, Mauricio, y cuando hablamos del control, se dice por parte de la ministra que hubo un allanamiento, por parte del Ejército se niega, se dice que no, que ellos han estado entregando constantemente la información, que faltaban algunos datos aparentemente. ¿Se está colaborando en un 100% por esta transparencia? O sea, mi impresión después de este allanamiento es que no se está colaborando por parte del Ejército. Porque claro, uno puede decir, mira, me faltó entregar 2 datos, pero pueden ser 2 datos fundamentales para esclarecer un hecho. Entonces, del minuto en que una ministra de Corte realiza un allanamiento en el edificio institucional es porque claramente el Ejército no está prestando toda la colaboración que exige la justicia. Y desde ese punto de vista, ¿qué se puede hacer desde el Poder Civil, desde el Parlamento, desde la Comisión de Defensa? O sea, desde el Poder Civil, por lo menos como Comisión de Defensa, hemos manifestado nuestra preocupación de este tema al ministro Espina, porque el propio ministro ha manifestado que el gobierno ha dado la instrucción de que se colabore para esclarecer los hechos. Pero si estamos llegando a este allanamiento, parece que no le están haciendo caso al gobierno. Senador, en términos más generales, en instituciones que son disciplinadas, obedientes, jerárquicas, ¿es posible establecer sistemas donde se pueda denunciar de manera confidencial, de manera anónima, en caso de que alguien internamente detecte alguna irregularidad? Yo creo que sí. Yo creo que lo que uno tiene que hacer ahí es construir un buen modelo de protección respecto al que denuncia. Y también evitar que sean denuncias falsas destinadas a perjudicar a un superior o a un subalterno. En la medida en que uno construye un sistema de denuncia anónima, donde efectivamente no se conoce la persona, se puede hacer. Y por eso es lo que nosotros hemos insistido, si el mayor control hoy día, además del interno, tiene que ser a través del Contralor General. Nosotros tenemos que ser capaces de entregarle a la Contraloría nuevas atribuciones que permitan que efectivamente los funcionarios puedan denunciar anónimamente, especialmente en estas instituciones que son tan jerarquizadas. Ya, pero hoy día si alguien que nos está escuchando conoce de una irregularidad y quiere denunciar, ¿cómo lo hace? Hoy día existen sistemas de denuncia. De hecho, la propia página web de la Contraloría tiene un sistema en que uno puede denunciar anónimamente situaciones que ocurren de corrupción en cualquier ente del Estado. Pero está garantizado ese anonimato porque también hay temor al respecto de que esa confidencialidad en algún minuto se pierda, porque o detectaron el sitio web desde donde... Esa pregunta yo no te podría responder qué tan certero el nivel de efectivamente de confidencialidad que presenta la página web de la Contraloría. Pero escapa mi conocimiento técnico eso. Pero la pregunta es, aquella vista gorda que se hizo, ¿usted considera que ya está en un 100% erradicada? Sí. ¿O todavía? Porque a eso vamos también, o sea, van a seguir escuchando algunas denuncias y diciendo, bueno, no, en realidad no vamos a tomar demasiada atención, esto no parece que fuera muy certero, etcétera. No, de todas maneras esto está absolutamente erradicado. Por lo menos hoy día las actuales autoridades civiles tenemos conciencia que esto no puede seguir. Y de hecho por eso estamos poniendo varios controles. En la ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas viene una nueva ley de gastos reservados donde vienen controles cruzados respecto a cómo se gastan las platas de los gastos reservados. Entonces eso ya no va a haber más una vista gorda o que esto pase y miramos para el techo. Senador, si me permite avanzar a otro tema, estábamos hablando de transparencia y estamos muy atentos también a todo lo que está ocurriendo en Rancagua, en aquello que algunos han denominado el desastre de Rancagua, no solo por lo que ocurre en la Corte de Apelaciones, sino que también a nivel de la Fiscalía. Y en las últimas horas, Radio Biobío ha revelado mensajes de WhatsApp que son parte de la investigación entre el alcalde de Rancagua y el actual ministro del Interior, que entonces
era el jefe de campaña del candidato Sebastián Piñera, me refiero a Andrés Chadwick. Primero, en términos generales, ¿qué le parece todo esto que se ha revelado en las últimas horas? Primero, me parece de una gravedad extrema, por varias razones. Lo que ocurrió hoy día con los ministros de la Corte de Apelaciones, uno que es de profesión abogado no lo había visto nunca, que un juez o y menos un ministro de Corte estuviera implicado en algún hecho de corrupción o estuviera siendo investigado por este tipo de situaciones. Segundo, lo que está pasando con la Fiscalía, a mi juicio, pone en tela de juicio absolutamente el actuar del Ministerio Público en varias causas que uno podría cuestionar cómo han llevado los fiscales adelante ciertas investigaciones. Y obviamente pone un manto de duda respecto a todo el proceso penal que tratamos de construir en los últimos 15, 20 años. Y lo tercero, sin duda, es muy grave lo del ministro Chadwick. Yo creo que él hoy día tiene que darle una muy buena explicación al país porque lo vimos también decir a través de los medios de comunicación que él no tenía nada que ver, que no había intervenido en el tema, que no había conversado con nadie y hoy día aparecen unos WhatsApp dando cuenta que él le habría pedido al alcalde Soto, del alcalde de Rancagua, que respaldara a Emiliano Arias. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué razón quien era en ese minuto el jefe de campaña del presidente Piñera y que todos sabían que si Piñera ganaba iba a ser el próximo ministro del Interior, estaba pidiendo respaldo para un fiscal? Además en una causa donde había una investigación de un familiar suyo. Obviamente yo creo que él queda hoy día en una situación muy compleja como ministro del Interior para garantizar... Perdón, desde el gobierno en una primera reacción el ministro Blumel dice entonces él no era ministro del Interior, no era parte del gobierno. Directivo de la Fundación Avanza Chile. Bueno, y la pregunta que sigue es qué pasa con Luis Hermosilla, que es su abogado de confianza. El abogado del Ministerio del Interior, nombrado por el ministro Chadwick, ha seguido interviniendo. Hemos visto también un reportaje hace un par de días atrás que le habrían pedido algunas gestiones para la nominación en una terna de la Fiscalía Sur que se iba a hacer en Santiago. Entonces yo tengo todas las dudas de que el ministro Chadwick no haya seguido participando en este tema. Senador, ¿y esto podría estar ocurriendo entonces a lo largo de nuestro país? ¿No solamente concentrado? Yo creo que a raíz de lo que pasó en Rancagua, efectivamente la Corte Suprema tendrá que revisar qué es lo que está pasando en todos los tribunales del país. Porque efectivamente si pasó en Rancagua puede perfectamente estar pasando en otra parte del país. Y respecto de los nexos entre parlamentarios y jueces, a propósito de la situación que se denunció en contra del senador Letelier. Lo que pasa es que yo siempre le digo, quienes representamos, vivimos en regiones y que además ejercemos la profesión de abogado, nos toca conocer a algunos jueces, a algunos ministros y uno comparte, los va conociendo. Además, por ejemplo, también hay mucha gente en el Parlamento que se dedica a la academia y que también comparte con gente del Poder Judicial que también se dedica a la academia. Si el problema es que uno tiene que ser capaz de poner los límites claros, de decir, mira, yo en esto intervengo, en esto no puedo intervenir, y que haya claridad respecto de los ciudadanos, de lo que está haciendo o no haciendo un parlamentario o lo que está haciendo o no haciendo un tribunal. O sea, por lo pronto hay que tener presente que los únicos que no pueden ejercer la profesión son los abogados, quienes son, en el caso de ser parlamentarios. Nosotros tenemos una prohibición absoluta de litigar. Entonces eso por lo menos ya pone a resguardo de que uno vaya a poder influir respecto de la tramitación o no de un determinado... O sea, pero usted como parlamentario se ha reunido con jueces de la zona, ha compartido con fiscales, con miembros de las Cortes. De todas maneras, Mauricio, si lo hemos hecho cuando uno participa en el aniversario, por ejemplo, de la Corte de Apelación de Antofagasta, o cuando hay alguna actividad de los tribunales que uno lo invitan y uno va, o por ejemplo, suele ocurrir que muchas veces los tribunales quieren denunciar algún hecho que está ocurriendo respecto de, por ejemplo, falta de personal, le solicitan a uno reuniones y efectivamente uno asiste a esas reuniones y uno conversa y escucha los requerimientos que tienen los tribunales de la región. Pero basta con notificar, bajo ley de transparencia, digamos, de que esas reuniones existen, o como plantea incluso el senador Letelier, hoy día casi debiera grabarse aquello y quedar esa conversación a disposición de quien la requiera. O sea, yo creo que es un absurdo que uno esté grabando todas sus conversaciones, pero... ¿Por qué no? Porque en el fondo yo creo que en el fondo tiene que ver más bien con que uno sea capaz de decir qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo. Yo digo, en el caso personal mío, te lo decía recién, nosotros no ejercemos la profesión litigando en tribunales. Entonces, difícilmente uno podría ir en una causa, alegar o hablar por tal o cual cosa. Y en eso decir que efectivamente, si lo que uno no puede hacer es, al final del día, que no se sepa qué es lo que se está haciendo. Ahora, grabar las conversaciones yo creo que es un exceso, pero si eso ayuda a la transparencia, a la tranquilidad, no hay ningún problema en hacerlo. Senador, ¿qué se hace en otras partes del mundo para garantizar esta transparencia? Porque me imagino que las relaciones humanas hay en todas partes, por lo tanto, decir que se puede evitar en un 100% tal vez es una utopía. Es que eso es una utopía porque, por una parte, los jueces, los ministros de Corte no viven en una burbuja que se relacionan solamente ellos. Los parlamentarios lo mismo, los periodistas tampoco. O sea, todos nos tenemos que relacionar y en algún punto, y especialmente cuando uno viene de provincia, esas relaciones se dan con cierta o con mayor facilidad. Entonces, lo que tiene que generar son controles efectivos y controles fuertes respecto de qué es lo que está pasando, cómo se hacen estas reuniones. Pero ¿cómo, como decía Mauricio, grabando las conversaciones, por ejemplo? Grabando las conversaciones podría ser un tema, que efectivamente haya un registro. De decir que no. Es que yo creo que eso es un exceso muchas veces de grabar una conversación que puede tener dos personas, pero que haya un registro efectivo de, por ejemplo, con quién uno se reunió, con quién se reunió ese juez.
si efectivamente existen, por ejemplo, vínculos con alguna sociedad que pueda tener alguna persona, que quién se está relacionando, entre otras cosas, de forma tal de que efectivamente hay un cortafuego respecto de que no haya una influencia negativa al momento de tomar decisiones, sea por el lado de los parlamentarios, sea por el lado de los jueces. Muy bien, pues senador Pedro Araya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias.